Semana pasada estuvo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos aquí en Colombia, Kristi Noem, después de venir de El Salvador, de dar una rueda de prensa con los presos atrás y todos los tatuajes, señora, ¿no? Y con su Rolex de yo no sé cuántos miles de dólares. Lo cierto es que estuvo aquí, Camila, el jueves pasado, se reunió con la canciller Laura Sarabia y horas más tarde con el presidente Gustavo Petro. Esta es una visita, Camila, que yo desde la semana pasada le decía es importante. ¿Por qué? Porque es la primera visita de un alto funcionario de la Casa Blanca desde que Donald Trump regresó al poder y es también la primera visita que tenemos en el país desde ese choque diplomático que tuvimos ese 26 de enero por los aviones de deportados, que el presidente Gustavo Petro decidió no aceptar y devolver porque venían esposados. Entonces acuérdese que ahí Donald Trump respondió, nos había impuesto aranceles primero del 25% y luego del 50%, había dicho que iba a hacer requisas mucho más profundas a los colombianos que estuviéramos viajando y que iba a suspender las visas de los funcionarios del gobierno. Y eso finalmente se soluciona por medio de la diplomacia, justamente. Mauricio Claver Carón estuvo desde el lado de la Casa Blanca y estuvo el saliente ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, tal vez en su última diligencia como canciller, y ya estaba llegando Laura Sarabia. A eso se le suma además la reunión del fin de semana del presidente Gustavo Petro con el presidente de Panamá, en donde sin duda alguna también se tuvo que hablar del flujo migratorio, de qué va a pasar, cuál va a ser el acuerdo con esos migrantes que se están regresando porque no pueden entrar a los Estados Unidos. Daniel Ávila es el viceministro de Relaciones Exteriores y está con nosotros a esta hora en Blue Radio. Viceministro Ávila, bienvenido, gracias por atendernos. Camila, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Viceministro, desde hace rato nosotros, por ejemplo, venimos hablando, un ejemplo, con el alcalde de Cúcuta, que decía, en Panamá el presidente Mulino dijo que van a devolver a los venezolanos que se vienen de Estados Unidos y que no pudieron entrar, los vamos a poner en Cúcuta, porque nosotros no tenemos vuelo directo con Venezuela porque tenemos las relaciones suspendidas. Después de esta reunión que tuvo la canciller el viernes, como lo contaba Lucas, y esta reunión que tuvo el presidente con el presidente Mulino de Panamá, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado con el tema de los migrantes que se están regresando desde Centroamérica? Es un tema importante, Camila, porque ahora no tenemos ese flujo de que anteriormente se veía hacia la frontera sur de Estados Unidos, sino que es todo lo contrario, el flujo inverso. Y a diario, a febrero, estábamos recibiendo aproximadamente en la frontera con Panamá cerca de 84 personas venezolanas. Por eso fue importante la visita de la canciller Sarabia y del presidente allá a Panamá, y en eso pues seguimos conversando con ellos, pero pudieron discutir el tema. Y por supuesto es un tema que nos interesa mucho porque hay muchos de esos venezolanos que están regresando en flujo inverso por Panamá y no cuentan con identificación, no cuentan con un pasaporte, con alguna tarjeta de identidad, lo cual nos dificulta la tarea, en este caso las autoridades como Migración Colombia, de poderlos identificar claramente, y ahí es donde le estamos pidiendo también a Venezuela que nos apoyen en ese tema de poder identificar a sus connacionales y que ellos puedan regresar a su país. Fue un punto discutido, muy buena relación y muy buenas reuniones con el gobierno de Panamá, y seguiremos trabajando a ver cómo logramos identificar esas soluciones que le permitan a estas personas de nacionalidad venezolana, luego de ser identificadas, poder regresar a su país. Viceministro Ávila, una cosa es la diplomacia y anexo a la diplomacia está en lo que se cede, en lo que se acepta, y le quiero preguntar precisamente sobre eso. Con la visita de Kristi Noem, ¿qué pactos o qué acuerdos, a qué acuerdos llegaron con respecto a los colombianos que están en situación irregular en los Estados Unidos, sobre todo en el asunto particular de los derechos humanos? Ya como ustedes lo decían, fue una visita importante por lo que señalaban, la primera visita de muy alto nivel del gobierno Trump aquí a Colombia, y eso pues manda la señal de que las relaciones siguen trabajando, se van por buen camino. Estados Unidos es nuestro socio comercial principal y en eso seguiremos trabajando. En esa reunión que estuvo con la secretaria Noem, la canciller Sarabia y el presidente igualmente, se logró la firma de una carta de intención. Como su nombre lo indica, tenemos la intención de ambos países de sentarnos en una mesa y negociar un acuerdo o mecanismo que nos permita fortalecer la gestión migratoria entre las partes. Y esto aquí es importante un comentario. Esta carta de intención, claramente su texto lo dice, esto se hará conforme a las leyes nacionales y a las normas que nosotros tengamos implementadas en la materia. Eso significa, y la ley lo dice muy claramente, que nosotros no podemos intercambiar información o dar información de los colombianos. Eso no se va a hacer. Pero entonces sí nos vamos a sentar a negociar porque hay una posibilidad también de que Colombia
tenga acceso a la base de datos de Estados Unidos con miles y miles y miles de entradas que ellos tienen de personas que viajan por el mundo y que algunas de ellas tienen antecedentes criminales o son buscados por la justicia. Un ejemplo le pongo, que nosotros podamos contar con una herramienta de esas y que nos ayude a identificar, por ejemplo, un turista o una persona que está dedicado a la trata de personas. Muchas veces se van desplazando con sus víctimas en los aeropuertos con pasaportes falsos, y con este sistema que se implementaría luego de una negociación conforme a las leyes nacionales, permitiría identificarlos con las huellas y su cara. Entonces, eso nos va a ayudar mucho, no solamente al tema de seguridad nacional, pero también al tema de protección y asegurar los derechos humanos de las personas, y sobre todo tantos problemas que tenemos en ciertas ciudades de Colombia en esa materia que le indico. Entonces, es una herramienta que sería importante para fortalecer la capacidad migratoria nuestra. Doctor Ávila, ahorita antes de saludarlo le mencionaba yo a Camila ese domingo 26 de enero donde tuvimos ese impasse diplomático con el gobierno Trump, y quiero preguntarle qué ha pasado justamente con esos vuelos de deportación. Lo último que hemos sabido es que el gobierno colombiano los estaba pagando, que estaban viniendo en aviones justamente de la Fuerza Aérea Colombiana o en charters pagados por el gobierno colombiano. ¿Hablaron de esto en esta reunión? ¿Va a seguir asumiendo el gobierno colombiano el costo? ¿De pronto va a haber una cofinanciación? ¿En qué va eso? El tema migratorio fue un punto principal de la discusión bilateral, sin duda alguna, y sobre lo que hace referencia de enero, es un tema que seguimos trabajando con Estados Unidos. Ya como usted lo mencionó, seguimos con la disposición de enviar los aviones de la Fuerza Aérea a recoger a nuestros connacionales que tienen orden de deportación desde Estados Unidos, porque la posición pues del presidente ha sido clara en el sentido de asegurarle el trato digno y el regreso digno a las personas, y eso se ha logrado en la medida que sigamos enviando estos aviones cuando se tenga el número de connacionales listos a ser deportados. Entonces vamos a seguir trabajando con ellos en ese tema, pero vamos a ver también cómo fortalecemos los mecanismos de cooperación entre los dos países. Sin duda alguna es un costo alto que se tiene, pero más importante aún es el trato digno a las personas que vengan sin esposas en esos vuelos de la Fuerza Aérea. Entonces seguiremos trabajando con ellos, se habló del tema y vamos a seguir día a día mirando a ver cómo podemos seguir mejorando esa tarea que tenemos pendiente. Viceministro, vimos en una fotografía pues publicada por el presidente Gustavo Petro con la Secretaría de Seguridad, y ahí uno diría, bueno, estamos dando pasos en camino a que haya una relación pues armónica con los Estados Unidos, como ha sido a través de los años. ¿En qué va entonces, después de todo esto, la relación, y cómo está el tema de los impuestos? ¿Se habló de alguna posibilidad en algún momento de poner impuestos a Colombia? ¿Eso ya quedó disipado? Es que es importante resaltar la relación con Estados Unidos. Ya este próximo mes de junio vamos a cumplir 203 años de relaciones diplomáticas. Y si ustedes revisan ese historial de 200 o más de 2 siglos, pues van a ver puntos de diferencia o puntos de acuerdo. Lo importante, y eso continúa, y por eso es una relación tan sólida, que además es una relación bipartidista, porque siempre estamos trabajando con republicanos y con demócratas, en el cual siempre vamos a tener diferencias a lo largo de los años, pero también vamos a tener puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro es lo que nos unen a nosotros en las agendas, y eso fue parte del mensaje o la señal que envió con la visita de la secretaria Noema aquí a Colombia. Entonces la relación sigue siendo fuerte, seguimos trabajando en temas de mutuo interés, ya como ustedes lo conocen. Sin embargo, hay cosas que tenemos que seguir dando resultados o dar resultados, y en eso seguiremos trabajando. Sobre los temas de impuestos y aranceles, hay que tener presente que eso son medidas del presidente Trump y de su equipo de trabajo que se impondrían a nivel global, no únicamente a Colombia, sino a nivel global, y eso es importante enfatizarlo. Entonces, estamos esperando, porque todavía desconocemos cuál es el alcance de las medidas que surtirán efecto lo más pronto posible, me imagino, pero es importante el carácter global y la universalidad que tiene estas medidas, por supuesto. Ya ustedes han visto las reacciones de otras partes del mundo, pero en el caso de Colombia esperamos y estaremos preparados para seguir. Y ahí le quiero preguntar entonces, viceministro, sobre lo de mañana, porque había anunciado el presidente Trump que mañana 2 de abril empezaba el impuesto a los productos agrícolas del resto del mundo que entraran a los Estados Unidos. ¿Ustedes o nosotros en Colombia ya sabemos exactamente qué es lo que se le va a poner impuesto y cuáles son los productos nuestros que van a tener que pagar un arancel mayor a partir de mañana?
Pues eso es lo que venimos trabajando con el Ministerio de Comercio, quien vienen liderando ese tema y la estrategia. Y sí, pero ¿sabemos o no sabemos? O sea, ¿sabemos cuáles son o no se saben? En esas conversaciones todavía estamos pendientes porque hay que esperar la publicación del texto final de la orden presidencial. Entonces el presidente puede decir, como dijo, 25%, o puede salir con 20%, es o puede decir, salir con el 50%. Nosotros también estamos en incertidumbre. Sabremos mañana, después de las 4 de la tarde de ese evento que se va a hacer en la Casa Blanca, cuáles son los productos. Puede que mañana nos digan café, flores, aguacate, etcétera, etcétera. Hoy no sabemos. Estamos esperando, tenemos planes de contingencia que lidera el Ministerio de Comercio y vamos a esperar la publicación de eso. Sin embargo, nuestra embajada allá en Washington mantiene la comunicación constante. Ministro, no sabemos. No sabemos, estamos como el resto del mundo, no sabemos. O sea, mañana se nos puede venir un baldado de agua fría y es que no se sabe. Camila, nadie sabe. Nadie sabe, Acaba de hablar la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Podemos estar trabajando, pero no tenemos la lista. Exactamente. Todos los días salen noticias y estamos esperando cuál es el desarrollo de ellas y el alcance que se tiene. Entonces yo decir que si sabemos, no sabemos, en realidad hay que esperar. Sí, viceministro, yo quisiera preguntarle por una declaración que dio esta mañana la canciller Laura Sarabia, en la que habla sobre esa posible desertificación que podría llegar en septiembre. Dice que están trabajando, por supuesto, para que esto no suceda, pero decía esta mañana que Colombia se prepara para ese posible escenario. En los cuales nos preparamos, obviamente, para un escenario de certificación, que es a lo que le estamos apostando en nuestro país y en cada una de las acciones que hacemos, pero también preparándonos para un escenario de certificación en los cuales yo no quisiera ahondar porque es un escenario hipotético. Hoy estamos trabajando para mostrar que estamos luchando contra las drogas, que estamos tratando de construir y consolidar un plan estructurado para la disminución de cultivos ilícitos y esperamos que los resultados se evidencien y se muestren en una certificación por parte de los Estados Unidos. Quería entonces, viceministro, preguntarle, de esto de pronto se habló con la secretaria de Seguridad Nacional, dice la canciller que por supuesto están haciendo todo lo posible porque esto no suceda, pero están entonces trabajando en el gobierno ante el posible escenario de que en septiembre perdamos la certificación. Sí, nosotros seguimos trabajando con Estados Unidos todos los días. Eso no quiere decir que únicamente con la visita de la secretaria, no, todos los días. Las distintas entidades, las fuerzas militares, Policía Nacional, están en permanente contacto con sus pares, con sus homólogos en Washington, ya sea con la DEA, con el FBI, con el Pentágono, con todas esas agencias trabajando, tal como lo decía la canciller, mostrando y avanzando y cómo podemos mejorar, sobre todo en ciertos aspectos como el tema de erradicación. Pero sin duda alguna hay unas cifras importantes igualmente. Y en cuanto a los escenarios, pues la certificación es una decisión autónoma de Estados Unidos que tendría unos impactos. Se puede certificar ya sea únicamente con el mero mensaje de la desertificación, pero ellos también podrían decidir que en esa desertificación se mantienen los fondos y recursos por interés nacional de Estados Unidos al país que se está desertificando. Entonces, todo depende también nuevamente cómo sale esa desertificación, pero sin duda alguna nosotros seguimos avanzando en esos escenarios que el impacto principal sería el tema de fondos a los distintos programas que nosotros adelantamos aquí en Colombia. Y eso es lo que viene preparando desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda, por supuesto hablando con las entidades y cómo podemos también buscar otros socios a nivel internacional que hace parte de la estrategia de diversificación de mercados, que es un tema que se va construyendo todo el tiempo, no es un tema puntual y coyuntural, sino que es algo que se trabaja todos los días y por muchos años, pero eso sí con especial énfasis teniendo en cuenta la coyuntura que estamos atravesando. Pues viceministro de Relaciones Exteriores, Daniel Ávila, usted está en un cargo muy difícil ahorita porque pues yo sé que usted es diplomático y le toca pues manejar el lenguaje, pero obviamente estamos enfrentando unas relaciones con el país más poderoso del mundo que son los Estados Unidos, de una incertidumbre total, en donde no sabemos absolutamente nada y pues ese manejo me parece que debe ser bastante complicado. Así que le agradezco enormemente, viceministro, que haya aceptado estar estos minutos con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Feliz tarde. Igualmente, gracias. Camila, y pareciera que se puso un poco de orden en la Cancillería, no sé si usted está de acuerdo, porque recuerde cuando hubo esta crisis de la madrugada de los tweets que lanzó el presidente Gustavo Petro, pues que mostró la ligereza con la que escribía y respondía, y ahí se vieron dos partes, una la ligereza del presidente y otra, digamos, la
tecnocracia con la que se manejó por parte de la Cancillería tratando de mejorar estas relaciones. Pareciera entonces que ya se puso orden en casa y se le dijo al presidente, tengamos cuidado con los trinos que publica, porque pues nosotros estamos haciendo un trabajo aquí desde Cancillería importante donde tenemos que ver aranceles, deportados, etcétera, etcétera. ¿Sabe que yo creo que Petro se dio cuenta que si algo pasaba con Estados Unidos, que nos sacaban el código SWIFT, como nos amenazaron de los aranceles, se podía caer? O sea, es que Petro se dio cuenta de la dimensión. Él no pensó cuando escribió el trino. Para nada. Pues no pensó. Y después se dio cuenta y dijo, bueno, el lío que se me arma es que me lo podían tumbar. Donde nos hubieran sacado del SWIFT, que es sacar del sistema financiero. Donde nos hubieran puesto los aranceles. Donde se revocaran todas las visas. ¿Usted se imagina el lío para Colombia? La devaluación del peso. La devaluación. Lo tumban. Pero además se ha filtrado tanto por los personajes como por la prensa que ese domingo frenético, durante 6-7 horas, la Cancillería y la alta plana del gobierno no se pudo comunicar con el presidente, y además llamaron a muchos gremios y a expresidentes que a lo mejor tuvieron manejo diplomático de alto nivel. Llamaron a gremios muy importantes, llamaron a expresidentes. Llamaron a Santos, llamaron a Uribe. Fue como la crisis, y creo que ahí el propio mandatario, el propio presidente se dio cuenta y dijo, bueno, si nos llegan a apretar así como nos está anunciando Trump que nos va a apretar, puede estar en riesgo mi propio mandato. Es que yo creo que eso fue lo que generó que Petro ahí saliera con la señora Christine Noem, que venía de El Salvador con los señores presos atrás sin decir nada y tomándose la foto. Ella quedó contenta, agradeció mucho la hospitalidad, y de hecho a Laura Sarabia le dijo que era su amiga, mi amiga Laura Sarabia, y tuvieron una buena relación. Solo le digo una cosa, Camila, y es que mañana, 2 de abril, dicen desde la Casa Blanca que va a ser un día muy importante, un día que va a quedar marcado en la historia de los Estados Unidos, en su historia reciente. Y nos decía el vicecanciller Ávila que desde el Ministerio de Comercio pues están manejando todo este tema. Ministerio de Comercio que no tiene en este momento alguien en propiedad. El Cielo Rusinque. Pero pero están en cargo, Camila. Claro, y tenemos noticias de Cielo Rusinque que se las vamos a contar después del resumen informativo que nos vamos a tener a esta hora para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y en el mundo.